Muy bienvenido. Estamos en el estudio del número 7. Vamos a estudiar el capítulo del número 6, una de las historias que más se cuentan a los niños, pero que trae tantas lecciones buenas. Así que pues no perdamos más tiempo y vamos a comenzar el estudio de la lección de escuela sabática ahora mismo. Lección número 7, del foso de los leones al foso del ángel. Comenzamos con la lectura del texto para memorizar. Acompañen en pantalla. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podrían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel capítulo 6, verso 4. La fidelidad de Daniel es algo increíble. Pero ponga cuidado en lo que le voy a mostrar aquí para comenzar el estudio de esta semana. Es imposible sermos fieles a Dios y no sermos fieles en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Es muy fácil ir a una iglesia y tener una cara de santidad. Nuestra vida de fidelidad a Dios no se demuestra en cuántas veces voy a la iglesia o cuánto he leído mi Biblia o cuánto tiempo en oración estoy. Una vida de fidelidad a Dios se demuestra fuera de la iglesia. Un buen padre, un buen esposo fiel, un buen empleado, un buen jefe. La gente que buscó hacerle daño a Daniel le buscó por todos los lados y no lo encontró, porque su fidelidad a Dios llegaba a todos los aspectos de su vida. Y queridos, si hay algo que usted necesita guardar en su corazón, que yo necesito guardar en mi corazón todos los días, es esto. Seamos fieles a Dios y permitamos que la fidelidad que le tenemos a Dios se transfiera a todos los niveles de nuestra vida y que donde vayamos, la gente no nos conozca solamente por gente que va a una iglesia, que la gente nos conozca porque somos personas fieles, personas confiables, personas dignas. Comenzamos la lección de domingo y pues vamos a leer la palabra de Dios. Acompañen en pantalla, por favor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio de falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel capítulo 6, versos de 1 a 5. Uno de los peores sentimientos que puede existir en la vida del ser humano es el celo. Es el celo que nos lleva a hacer cosas horribles, como por ejemplo el chisme. Chismear o hablar mal de la vida de alguien es solamente el intento desesperado de un corazón celoso queriendo disminuir a una persona que está teniendo éxito. Querido, por favor, entiende eso. Una de las mayores demostraciones, una de las más grandes demostraciones de nobleza es alegrarme con la victoria de mis hermanos, es alegrarme con el éxito de las personas. Solamente gente mediocre, solamente gente, y perdonen la expresión, solamente gente tacaña, solamente gente mentalmente pequeña se molesta con la victoria de sus hermanos. No hay nada más hermoso que ver a alguien feliz porque a su hermano pudo comprar un auto nuevo, una casa nueva o tuvo una promoción en su trabajo. El celo es un cáncer que va destruyendo y amargando la vida de las personas. Querido, pide a Dios que te libre el corazón del celo. El otro punto que quiero destacar en la lección de domingo que vale la pena dialogar es la fidelidad de Daniel. Cómo Daniel se mantuvo fiel en todo. Lo que les decía, mi fidelidad a Dios
naturalmente se transfiere a todo lo que hago. Esa gente intentó buscar por todos los lados y la única debilidad, si podemos decirlo así, fue que Daniel adoraba a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cómo sería bonito que la gente dijera eso de todos los que vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Mira qué gente buena. Su única falla es que adoran a Dios. Sería tan bonito, ¿no? Pero es tan triste cuando por veces me doy cuenta de cuánta gente está herida por la actitud mala de nosotros religiosos. Querido, si hay algo que podemos pedirle a Dios hoy día es, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame en buscar desarrollar confianza en ti, para que si un día me buscan fallas, que la única falla que me encuentre sea mi fidelidad y mi lealtad a ti. Para la lección del lunes, seguimos con la lectura bíblica. Por favor, acompañe en pantalla. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Daniel capítulo 6, versos 6 a 9. Al leer ese texto, mucha gente piensa que el problema aquí fue la vanidad del rey Darío. Y querido, es posible, es una interpretación que el rey Darío se haya sentido tan vanidoso, tan especial, porque ahora pues por 30 días se tuviera que orar solamente a él, pedirse solamente cosas a él, que pues de tan vanidoso fue y firmó el contrato. Mira, hay un problema con esa interpretación y el problema es que en la historia y en las costumbres de los medo-persas es muy incomún, muy raro que se encuentre la idea de que un rey pueda ser un dios. Por eso es muy posible, y aquí otra vez, queridos, no tenemos condiciones de afirmar qué es lo que iba en la mente del rey, pero es muy posible de que el hecho de firmar ese decreto no sea solamente por vanidad del rey. Lógicamente, creo que hay un poquito de vanidad en eso, pero el gran punto era un punto político y quizá valdrá la pena explicar eso un poco. Lo que el rey Darío hizo fue nombrar 120 gobernadores porque su reino era grande y de esta manera descentralizar todas las decisiones. Lo que pasaba en situaciones como esa, y fue muy común a partir del reino medo-persa, griego y romano, que fueron los últimos imperios mundiales, es que algunos de estos gobernadores se hacían muy famosos, muy populares y levantaban un movimiento, una acción, una rebelión en contra del rey. Entonces, cuando todos los 120, y sabemos que no fueron todos los 120, pero cuando toda esa gente dice así, todos nosotros estamos firmando un decreto, ese decreto era un decreto de lealtad al rey. Entonces todos nosotros queremos firmar de que por 30 días seremos increíblemente fieles a ti. Más que cualquier cosa, esta situación es una situación política, donde el rey ve una oportunidad de unificar y fortalecer su reino. De todo modo, esas situaciones presentan también, ese decreto presenta también una costumbre de los medos y de los persas que podemos encontrar en el libro de Esther. ¿Está bien? Había la costumbre de que cuando un rey firmaba un documento y ponía su sello real, esa ley no se podía cambiar. Era ley de Medo-Persas. Por eso la gente que conoce un poquito nada más de Biblia hace la broma diciendo, bueno, gente, eso no es ley de Medo-Persas. Porque la ley de los medos y los persas no se puede cambiar. Querido, la única cosa que no cambia en esta vida es nuestra fidelidad a Dios.
todo lo demás se puede cambiar. La ropa cambia, la música cambia, la vida cambia, la comunicación cambia. Pastor, a mí no me gusta porque el mundo está entrando en la iglesia. Le guste o no le guste. Así es la vida. Ahora, lo que no cambia son los principios de Dios y nuestra fidelidad a Dios. Que mantengamos eso, lo hacemos bastante bien. En la lección del día martes vamos a confrontar dos textos bíblicos. Voy a leer los dos de una vez, por favor, acompañen en pantalla. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateos capítulo 6, verso 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel capítulo 6, verso 10. Logra ver la diferencia entre estos dos textos y hasta la aparente contradicción. Mucha gente puede pensar, ¿por qué Daniel no fue a orar en silencio? Cerró sus ventanas, siguió orando. Y hasta algunos pueden pensar que Mateos, capítulo 6, verso 6, dice eso, pues ora en secreto. Mateo 6 habla del deseo de exaltación pública. Hablaba en contra de los fariseos que hacían oraciones largas en plaza pública. Y decía, mira, no necesitas eso. Ora a Dios en secreto. Dios te va a escuchar en secreto y te va a recompensar en público. Lo de Daniel es diferente. Daniel estaba acostumbrado, dice el texto bíblico. Él hacía todos los días eso. Dejar de hacer eso era una demostración de falta de fe en Dios. Ahora, mira qué detalle interesante trae la lección de este día. Muestra que ese acontecimiento de Daniel fue después de las visiones que Daniel tuvo, sea el del capítulo 7 y del capítulo 8. Además, para eso entonces, Daniel ya había vivido todo lo que vivió con el rey Nabucodonosor en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4, vio lo que pasó a Belsasar, supo lo que le pasó a sus amigos. O sea, Daniel sabía en quién creía. Daniel estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él sabía que tenía un Dios que jamás lo iba a abandonar. Entonces, él decidió, yo no voy a abandonar a mi Dios. Ahora, la pregunta que te hago es esta, y mira, es bien especial porque esa pregunta cuando estudiaba este material me agarró mucho a mí también. ¿Será que yo estoy dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando la confianza en Dios puede llevarme a perder mi trabajo, a perder dinero o a perder mi vida? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios a ese nivel? Te doy un ejemplo. Los diezmos y las ofrendas. Es tan difícil poder firmar un cheque de diezmos y ofrendas. Y natural la dificultad porque uno sabe cómo cuesta la vida. Y piensa, pues, al Señor no le hace falta el dinero, a la iglesia no le hace falta el dinero, pero a mí sí me hace falta el dinero, no para comprarme un teléfono o ropa, y sí para darle de comer a mis hijos. Mi pregunta es esta. ¿Confías en Dios de verdad? ¿Confías que Dios te puede sostener y mantener? ¿Confías que Dios está contigo aunque no lo puedas sentir y ni lo puedas tocar o ver? Algunos amigos que yo tengo que no creen en Dios, que son ateos, me preguntan, ¿me puede probar que Dios existe? Y mi respuesta es no. Yo no puedo probar que Dios existe. Yo tengo evidencias de las huellas digitales de Dios en la naturaleza, pero probar que Dios existe, yo no puedo. Yo creo por la fe. Desarrollo fe suficiente para creer que Dios existe y que está conmigo aquí. Querido, si no desarrollamos ese nivel de fe, tendremos mucha dificultad en mucho de nuestra vida, en especial en estos últimos días, cuando nuestra fe será puesta a prueba. Y antes que me pregunte usted, pastor, ¿cómo puedo desarrollar mi fe en Cristo?
La mejor manera de desarrollar nuestra fe es viviendo el trípode de la vida cristiana. Lectura de la Biblia, vida de oración personal y hablar de Cristo a otra persona. No son dos, no es una, son tres. Las tres juntas van a fortalecer mi fe y yo tendré condiciones de enfrentarme a todos los problemas de la vida. La lección de miércoles trae un texto bíblico bastante largo, no lo voy a leer, le recomiendo que lea. Habla de cuando lo tiraron Daniel al foso de los leones. El rey intentó hacer todo lo que podía, pero como les dije ya, la ley de los medos y de los persas no se podía cambiar. La Biblia dice que el rey pasó todo el día intentando cambiar esa ley y no la pudo, y los sátrapas y gobernadores estuvieron ahí diciendo, hey, mira que firmaste la ley y esto y el otro. Ahora, ¿qué lección podemos sacar del tiempo que Daniel estuvo ahí adentro? Son dos lecciones y la primera de ellas es, Dios siempre está con nosotros, siempre. No importa la situación que yo estoy. Y querido, escucha bien lo que te voy a decir. No importa qué tan triste sea tu vida, qué tantos problemas tenga usted. No importa en la situación que se encuentre o en el hueco que usted está metido. Dios está con usted. Él siempre lo va a proteger. Él siempre lo va a cuidar. Aunque no se sienta, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos tocar, Dios está con nosotros. Y en los peores momentos Dios estuvo con Daniel. En el foso de los leones, ahí estuvo Dios. ¿Qué hizo Daniel toda esa noche? Pues yo no sé. Es posible imaginar que Daniel estuvo arrodillado, hincado, orando al nombre del Señor Jesucristo, al nombre de Dios. Pues es muy posible. Puede que Daniel, de tanta confianza en Dios, haya arrodillado, orado, agradecido y se ha acostado. Pues no sabemos. Lo que sabemos es, Dios estuvo con Daniel. Los ángeles estuvieron con Daniel. Daniel da testimonio de que mi Dios mandó sus ángeles que cerraron la boca de los leones. Y querido, esa es la cosa más increíble que puede haber en nuestra vida, la seguridad, la presencia de Dios con nosotros. Ahora, queda una pregunta que quizá sea la pregunta que más incomoda a las personas hoy día. Está bien, pastor. Daniel salió vivo del foso de los leones. Ahora, ¿cuánta gente que es fiel a Dios no salió viva de situaciones así? ¿Qué respuesta se da a esa pregunta? Yo tuve la dicha de conocer un pastor que perdió su vida. Él, su esposa y su hijo fueron muertos. La hija fue la única que sobrevivió al crimen. Estaba sirviendo a Dios. Estaba predicando el Evangelio. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando yo era pastor en Brasil, en el estado de Rondônia, que una vez recibí la llamada de un colega pastor que me avisaba de que un colega nuestro de ministerio había sido atropellado por un camión. Y yo tuve que ir al hospital a reconocer el cuerpo y ahí vi a mi colega del ministerio muerto. Él estaba de camino a visitar a una persona, a ayudar a alguien en necesidad. ¿No eran personas fieles a Dios también? ¿Por qué? Hoy día que estoy grabando eso, me enteré de la muerte de una persona que nos ayudó a construir una iglesia. Y pudiera aquí estar contándoles infindables historias de gente fiel a Dios que perdió su vida o que perdió todo. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué libró a Daniel y no libró a estas otras personas? Y querido, aquí está un punto donde nuestra fe juega un papel vital. Tristemente, jamás podemos entender todo lo que pasa. Fe no es entender las cosas. Fe no es entender por qué Dios hace lo que hace. Fe no es entender por qué Dios llevó las cosas de esa manera o por qué Dios permitió estas cosas. Yo perdí a mi mejor amigo cuando tenía 18 años. Cuando era director de Conquistadores tuve que visitar a unos papás que su hijo se murió en un campamento y darles la triste noticia de la muerte de su hijo. Y siempre esa pregunta quedó en mi cabeza, ¿por qué? No tengo respuesta. Tengo una certeza de que aunque yo no entienda, yo sé que Dios está conmigo.
Y yo sé que Dios está con esas personas. Y un día, yo siempre pensé que llegaría al cielo y le preguntaría a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Sabes qué pienso hoy día? Que cuando lleguemos al cielo, ya no va a importar por qué. Porque ahí estará mi amigo, ahí estará el pastor con su familia, ahí estará el niño conquistador, ahí estarán todas estas personas. Y cuando estemos en el cielo, ya no va a importar por qué sufrimos en la tierra. Lo único que va a importar es que estamos en la presencia del Señor por toda nuestra vida. En la lección de jueves leemos la palabra de Dios una vez más. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel capítulo 6, versos 24 a 28. Dios es el héroe del capítulo 6. Dios es el héroe de todo el libro de Daniel y de toda la Biblia. Cuando Dios es el héroe, su nombre es vindicado, su nombre es glorificado, su nombre es exaltado. Lo que el rey Darío hace es dar un edicto, dar una ordenanza de que todos los pueblos ahora teman y alaben al Dios de Daniel. Y querido, es eso lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quiere usar nuestra vida, quiere usar nuestra historia para mostrar a las personas quién Él es y su amor por todos nosotros. La vida de Darío, la vida de Ciro, la vida de Nabucodonosor y de todos estos fue impactada por todo lo que Dios es en la vida de sus hijos. Esta historia también apunta para el gran conflicto cósmico, donde un día el nombre de Dios será vindicado delante de todo el universo. Cuando Cristo venga a esta tierra, quedará probado para todo el universo y para todo siempre que el enemigo es derrotado. El enemigo puede hacer lo que quiera, pero Dios es salvación. Dios es el único digno de adoración. Así como el nombre de Daniel y el nombre de Dios fueron vindicados en la historia bíblica, muy pronto, cuando Cristo venga a esta tierra, todo el universo doblará sus rodillas delante del poder maravilloso de nuestro Dios de rescatar este planeta corrompido. Y querido, esa quizás sea la gran belleza de este capítulo. Una nota interesante aquí, mucha gente puede pensar, pero pastor, ¿cómo es posible que los niños y las pobres mujeres hayan sufrido con todo eso que pasó? ¿Por qué no salvaron a los niños y las mujeres? Mira, esta parte es un reporte de lo que pasó. La Biblia no incentiva eso. La Biblia más que todo defiende la santidad de la vida. ¿Está bien? Entonces, esto es un reporte. Lógicamente que la Biblia no está apoyando esta situación, pero era algo común en el reino medo-persa, que cuando alguien cometía un error, toda la familia era implicada en eso. Sabemos que no debería ser así, pero esa es una historia que pasa en un imperio que no es guiado por las leyes de Dios. ¿Está bien? Lo bonito de todo esto es como el nombre de Dios es vindicado. Y querido, permite que tu vida sea usado para dar honra y gloria y alabanza al nombre de Dios. La lección de esta semana muestra una cosa, que ser fiel a Dios no siempre nos va a librar de problemas. Muchas veces ser fiel a Dios nos va a poner en problemas. La fidelidad de Daniel lo puso en el foso de los leones. Y querido, tengo que estar listo a una cosa. La vida de algunos de nosotros dará honor al nombre de Dios.
pero así también la muerte de algunos justos traerá honor al nombre de Dios. Lo importante es que mientras yo esté vivo, mi fidelidad esté con Dios. Y si mi fidelidad está en Dios, todo lo que pase conmigo traerá honra al nombre de Dios. Que Dios los bendiga a ustedes esta semana. Fue un gusto poder acompañar y estudiar la lección con usted. No deje de suscribirse, es muy importante. Bien, vaya en paz, que tenga una linda semana. Nos vemos para la próxima semana, para el próximo estudio.